Los autobuses, esos vehículos que parecen tan comunes, esconden más historias de las que imaginamos. Desde pasajeros que desaparecen sin explicación hasta rutas nocturnas que nunca debieron tomarse, estos relatos nos muestran que lo cotidiano puede transformarse en un escenario de terror. Las luces tenues, los asientos vacíos y las carreteras interminables son el telón perfecto para lo desconocido. La niña de la carretera. Era el año 1998 y estaba en un autobús de noche, rumbo a Guadalajara. Había decidido tomar el último autobús que salía de la ciudad porque, por alguna razón, siempre había algo reconfortante en viajar de noche. Las carreteras parecían más tranquilas y el ronroneo del motor era suficiente para llevarme al borde del sueño, un sueño superficial que me mantenía alerta pero al mismo tiempo en un estado de tranquilidad. Me recosté en mi asiento, cerrando los ojos, mientras el autobús recorría lentamente las primeras horas del trayecto. Todo iba normal hasta que llegamos a una zona de la carretera que atravesaba un denso bosque. No había casas, ni luces, ni señales de vida, solo la oscuridad y el eco del motor retumbando en el vacío. Algo me hizo abrir los ojos, una sensación de incomodidad que creció en mi pecho. Miré por la ventana y lo único que veía era la línea de la carretera iluminada por los faros del autobús y una neblina espesa que parecía engullir todo a nuestro alrededor. De repente, el autobús se detuvo bruscamente y sentí cómo me impulsaba hacia adelante por la inercia del frenazo. Todos los pasajeros que estaban dormidos se despertaron sobresaltados, murmurando, preguntándose qué había pasado. Me asomé hacia el frente y vi que el chofer se había levantado de su asiento, mirando hacia la carretera con una expresión que me erizó la piel. No era de sorpresa, ni de enfado, era puro miedo. En medio de la carretera, iluminada por los faros, estaba una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche, y su cabello, largo y oscuro, le caía por los hombros. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran vacíos, como si no tuviera alma, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz a su alrededor. El chofer titubeó y en un movimiento casi automático se dirigió hacia la puerta para abrirla. Antes de que pudiera hacerlo, alguien desde el fondo del autobús gritó que no abriera, que no dejara entrar a nadie. El conductor, sin embargo, parecía hipnotizado, como si esa niña lo estuviera atrayendo hacia ella con una fuerza invisible. Cuando finalmente abrió la puerta, un frío inexplicable llenó el autobús. Se sintió como si toda la calidez del interior hubiera sido succionada, dejándonos en un vacío helado. La niña subió al autobús con movimientos lentos y rígidos, sus pies descalzos resonaban en el suelo metálico del vehículo. Al cruzar por mi asiento, sentí un escalofrío tan intenso que tuve que apartar la mirada. A mi alrededor, la gente murmuraba en susurros, nadie se atrevía a moverse o a decir algo en voz alta. Era como si el simple hecho de romper el silencio pudiera desencadenar algo terrible. La niña caminó hacia la parte trasera del autobús y se sentó. Todos la miraban de reojo, tratando de no llamar su atención. Su presencia era inquietante, como si perteneciera a un lugar muy lejano de este mundo. Me pregunté quién era, de dónde venía y por qué estaba sola en medio de la carretera. La respuesta a esas preguntas se volvió irrelevante cuando sentí que algo más estaba mal. El autobús arrancó de nuevo, pero el ambiente no era el mismo. El motor parecía más ruidoso, el aire estaba más pesado y ese frío seguía instalado en el ambiente. No me atrevía a voltear hacia atrás, donde estaba la niña, pero podía sentir que ella nos observaba. La gente trataba de ignorarla, algunos incluso intentaban dormirse de nuevo, pero era imposible. La sensación de que algo oscuro nos envolvía era tan abrumadora que ninguno lograba encontrar paz. Pasaron varios minutos, o quizás fueron horas, el tiempo se sentía distorsionado. De pronto, las luces del autobús comenzaron a parpadear y el motor empezó a emitir un sonido extraño, como un quejido. El chofer maldijo en voz baja, frenó el autobús nuevamente y bajó a revisar el motor. Quedamos todos en silencio, sumidos en la penumbra intermitente de las luces.
Fue entonces cuando sentí una mirada fija en mí. Me atreví a girar lentamente la cabeza, y ahí estaba ella, mirándome con esos ojos vacíos. No tenía expresión en el rostro, solo una especie de serenidad antinatural que hacía que mi piel se erizara. Intenté no apartar la mirada, como si de alguna manera eso me diera control sobre la situación. Pero algo en mí se quebró, y bajé la vista, sintiendo como un miedo irracional se apoderaba de mí. Cerré los ojos y traté de respirar profundamente, pero el aire no parecía llenar mis pulmones. A mi alrededor, algunos pasajeros empezaron a murmurar, como si sintieran lo mismo que yo, como si algo estuviera drenando nuestra energía. El conductor regresó y trató de arrancar el autobús nuevamente, pero el motor no respondía. Estábamos atrapados en medio de la nada, sin señal en los teléfonos y sin luces en el exterior. La oscuridad era densa y el silencio, aterrador. Todos estábamos tensos, esperando que algo sucediera, algo inevitable, algo que sabíamos que no podíamos detener. Y entonces, sucedió. La niña se levantó de su asiento y comenzó a caminar lentamente hacia el frente del autobús, hacia el conductor. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza y el aire se hacía cada vez más espeso, más frío. Nadie se movió, nadie intentó detenerla, estábamos paralizados por el terror. Cuando llegó al conductor, se detuvo frente a él y entonces algo extraño ocurrió. La niña comenzó a hablar, pero su voz no era la de una niña. Era profunda, antigua, como si miles de voces se unieran en un solo sonido. No pude entender las palabras, pero cada sílaba me llenaba de un miedo tan visceral que pensé que iba a perder la razón. Sentí como si mi cuerpo se desvaneciera, como si el suelo se disolviera bajo mis pies. Miré a los otros pasajeros, y sus rostros reflejaban la misma expresión de horror que cegaramente yo tenía. De repente, todo se quedó en silencio. La niña dejó de hablar y el frío desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. El autobús volvió a la vida y el conductor, sin decir una palabra, arrancó de nuevo. Miré a mi alrededor y noté que algunos pasajeros estaban en estado de shock, otros lloraban en silencio. Nadie dijo nada sobre lo que acababa de ocurrir, era como si un pacto tácito de silencio se hubiera establecido entre todos nosotros. El resto del viaje fue un borrón. Apenas recuerdo haber llegado a Guadalajara. Cuando finalmente bajé del autobús, el mundo exterior me pareció irreal. La luz de las farolas, el ruido de los coches, las voces de las personas, todo parecía una especie de sueño. Traté de asimilar lo que había sucedido, de encontrarle sentido, pero no pude. Hasta el día de hoy, no puedo subir a un autobús de noche sin sentir un escalofrío recorrer mi columna. Recuerdo esa niña, esos ojos vacíos, y siento que de alguna manera sigue conmigo, como una sombra persistente en mi memoria. Nadie nunca supo quién era, ni de dónde venía, pero en el fondo, creo que ella no pertenecía a este mundo. Era algo más, algo que nuestros ojos mortales no deberían ver. Ese viaje cambió mi vida, y aunque he tratado de olvidarlo, sé que una parte de mí quedó atrapada en esa carretera, en ese autobús, junto a aquella niña de ojos vacíos. No hay una explicación lógica para lo que sucedió, y quizás, en lo más profundo, prefiero que así sea. Porque hay cosas que es mejor no entender, cosas que es mejor no recordar, cosas que, una vez que las has visto, se quedan contigo para siempre. El pasajero. Era el verano de 2002 cuando me encontraba en Chihuahua, un estado que siempre me ha parecido tan vasto y solitario. Había salido de un pueblo cercano y tomado un autobús hacia la ciudad principal, justo cuando amanecía. El primer rayo de luz asomaba en el horizonte, dándole al paisaje desértico un tono naranja casi espectral. Me gustaba viajar a esa hora. El silencio y la falta de gente hacían que me sintiera en un mundo paralelo. El autobús no estaba lleno. Había algunas personas dispersas, una pareja de ancianos sentados adelante, un hombre de sombrero cerca de la mitad y al fondo, una mujer que se abrazaba a sí misma, como buscando algo de calor.
Yo había tomado asiento cerca de una ventana y observaba el paisaje pasar, como si quisiera atrapar en mi mente cada detalle de los montes, cada árbol solitario, cada curva de la carretera. Después de un par de paradas, algo llamó mi atención. Al principio fue un leve susurro, un murmullo entre el vaivén del motor y el crujido de los asientos. Miré hacia el pasillo y vi a un niño. Era pequeño, no tendría más de 7 u 8 años, y vestía ropa sencilla, una camisa blanca y pantalones cortos oscuros. Su rostro era pálido, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto agotado. Caminó por el pasillo y se sentó justo al otro lado del autobús, un par de asientos adelante de mí, del lado de la ventana. Lo curioso era que nadie parecía notar su presencia. Observé a los otros pasajeros, pero todos seguían con la mirada perdida, ensimismados en sus propios pensamientos. En un impulso, decidí acercarme y le pregunté al niño a dónde iba. Lo hice casi por inercia, sin esperar realmente una respuesta. Pero cuando él levantó la vista hacia mí, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos, profundamente oscuros, parecían dos abismos. No respondió de inmediato. Solo me miró, con una expresión que era más fría que indiferente, como si al mirarme pudiera ver todo lo que había dentro de mí. Abrí la boca para decir algo más, pero entonces sucedió algo que nunca olvidaré. El niño, ante mis propios ojos, comenzó a desvanecerse. Primero, sus bordes se hicieron borrosos, como si estuviera siendo tragado por una niebla invisible. Luego, su silueta se difuminó, y en un parpadeo, ya no estaba. Me quedé ahí, de pie, congelado, con el corazón latiendo a un ritmo desenfrenado. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien más hubiera presenciado lo mismo, pero los otros pasajeros permanecían ajenos, absortos en sus propios mundos. Me dejé caer en mi asiento y traté de racionalizar lo que acababa de ver. Me dije a mí mismo que debía haber sido un juego de luces, una ilusión óptica causada por el cansancio. Pero por más que intentaba convencerme, no lograba que la imagen de esos ojos oscuros abandonara mi mente. Pasaron los kilómetros y el paisaje desértico empezó a transformarse. Era como si la carretera misma se hiciera más angosta, más cerrada. Los árboles comenzaron a aparecer, uno tras otro, con ramas retorcidas que parecían brazos extendiéndose hacia el autobús. Cada curva de la carretera parecía más aguda, y la velocidad a la que íbamos hacía que el autobús se tambaleara ligeramente. Había algo en esa ruta que se sentía equivocado, como si estuviéramos yendo hacia un lugar que no debía ser visitado. De pronto, el autobús frenó bruscamente. Miré al frente y noté que el conductor, un hombre de mediana edad, observaba algo en la carretera con una expresión de absoluto pánico. Me asomé por la ventana y vi una figura en medio de la carretera. Era el niño. Estaba ahí, de pie, inmóvil, mirándonos. Parecía tan real como cualquier otra persona, pero había algo en el que hacía que el aire se sintiera más denso, como si cada molécula se congelara en su presencia. El conductor pareció sacudirse de su trance y arrancó el autobús con un acelerón que casi nos tira del asiento a todos. Pero mientras avanzábamos, la figura del niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nadie habló. Nadie pareció notar nada, como si lo que acababa de suceder hubiera sido solo una ilusión colectiva, un secreto que cada uno de nosotros había decidido enterrar en lo más profundo de su mente. Pero el alivio duró poco. Apenas habíamos retomado la carretera cuando el autobús comenzó a fallar. El motor gruñía y se apagaba, las luces parpadeaban y un silencio inquietante se extendió entre los pasajeros. Después de unos minutos, el conductor anunció que habíamos sufrido una avería y que tendríamos que esperar a que llegara ayuda. Miré a mi alrededor y, a través de las ventanas, noté que el paisaje había cambiado de nuevo. Los árboles parecían ahora más grandes, más oscuros, y el aire se sentía espeso, cargado de una niebla que parecía emerger del suelo. Entonces, lo escuché de nuevo. Ese murmullo, ese susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miré hacia el asiento donde el niño se había sentado al principio y sentí que algo me observaba. No había nadie allí, pero el aire alrededor del asiento parecía vibrar, como si estuviera impregnado de una energía invisible.
Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzó a instalarse en mi mente. Los otros pasajeros también empezaron a moverse inquietos, algunos se abrazaban a sus pertenencias, mientras otros miraban nerviosos hacia las ventanas, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer y romper el frágil refugio en el que nos encontrábamos. Pero nadie hablaba. Nadie decía nada. Era como si un pacto silencioso nos obligara a no romper el hechizo que nos rodeaba. De pronto, escuché un crujido, y al voltear, vi que el niño estaba de pie en medio del pasillo. Su rostro era el mismo, pálido y con esas ojeras profundas, pero sus ojos habían cambiado. Eran negros como la noche, sin pupilas, sin brillo, solo oscuridad. Sentí un terror profundo, uno que me heló la sangre y me impidió moverme. El niño avanzó lentamente, como si flotara, y se detuvo justo frente a mí. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, mis labios sellados por un miedo que no podía comprender. El niño me miró, y esta vez pude sentir cómo me despojaba de cada defensa, de cada pensamiento racional, de cada recuerdo que tenía de mí mismo. Fue una sensación de vacío absoluto, como si en ese momento hubiera dejado de existir. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando volví en mí, el niño había desaparecido de nuevo. Me quedé ahí, temblando, incapaz de moverme, mientras el autobús permanecía inmóvil en medio de la nada. Los otros pasajeros parecían haber vuelto a la normalidad, como si lo que acababa de suceder no fuera más que un mal sueño. Finalmente, el autobús arrancó de nuevo. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero el conductor logró poner en marcha el motor y seguimos nuestro camino en silencio. Nadie mencionó lo que había pasado. Nadie pareció recordar al niño. Cuando llegamos a nuestro destino, todos descendimos rápidamente, ansiosos por alejarnos de aquel lugar maldito. Desde entonces, nunca he vuelto a tomar un autobús al amanecer. A veces, cuando pienso en aquel niño, me pregunto si aún estará ahí, en alguna carretera perdida, esperando a su próxima víctima. La mujer de las flores. Mi nombre es Antonio y soy de Jalapa, Veracruz. Aunque me considero una persona racional y no creo en fantasmas, lo que me ocurrió hace algunos años en un autobús de pasajeros desafió por completo mi comprensión de la realidad. Era una noche fría de diciembre y había tomado un autobús desde la Ciudad de México hacia Veracruz. Estaba agotado, había tenido una semana pesada y lo único que quería era descansar. El viaje nocturno, aunque largo, me permitiría dormir y llegar a casa por la mañana. Me senté junto a la ventana, donde me acomodé para intentar descansar. Alrededor de la medianoche, en una parada pequeña en un pueblo cuyo nombre no recuerdo, subió una mujer. Tenía un vestido blanco, algo desgastado, como si perteneciera a otra época. Su cabello era oscuro y largo, y lo llevaba suelto, casi cubriéndole el rostro. Sostenía un ramo de flores en sus manos, flores frescas, de un color blanco que resaltaba incluso en la tenue luz del autobús. La miré por un momento mientras buscaba un asiento. Ella avanzó lentamente por el pasillo, y al pasar a mi lado, me miró brevemente. Sus ojos eran de un negro intenso, inexpresivos, y la palidez de su rostro me provocó un escalofrío. Se sentó en la fila de asientos de enfrente, diagonal a mí. Recuerdo que pensé en lo extraño de su vestimenta, tan desentonada con el tiempo actual, pero rápidamente lo dejé pasar. Quizás es una mujer devota de alguna tradición antigua, pensé, tratando de justificarlo. La mujer mantenía las flores firmemente entre sus manos, mirando hacia el frente sin moverse, como si estuviera en trance. No presté mucha más atención y cerré los ojos, esperando que el sueño me venciera. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me desperté con un extraño olor, como a tierra húmeda y flores marchitas. Abrí los ojos y me encontré con el autobús en completa oscuridad. Miré alrededor, confundido, pues el motor seguía en marcha, pero no había ninguna luz en el interior, salvo un débil resplandor que venía desde el asiento de la mujer. Ella estaba de pie, al final del pasillo, con el ramo de flores en sus manos. La luz parecía emanar del ramo mismo, como si las flores brillaran con un resplandor etéreo.
Sentí un impulso inexplicable de levantarme, como si algo me arrastrara hacia ella. Me puse de pie, casi sin control sobre mis propios movimientos, y me acerqué. Cuanto más me acercaba, más fuerte era el olor a flores podridas. Finalmente, me detuve frente a ella, y la mujer extendió las flores hacia mí. Tomé el ramo sin pensarlo, como si fuera algo que debía hacer, y en cuanto mis dedos tocaron los tallos, ella desapareció ante mis ojos. Parpadeé, desconcertado, y miré a mi alrededor. La luz en el autobús volvió, y de nuevo había pasajeros en sus asientos, algunos durmiendo, otros escuchando música. Sentí una presión en mis manos y me di cuenta de que seguía sosteniendo el ramo de flores. Al observarlas de cerca, me di cuenta de que ya no eran frescas, las flores estaban completamente secas y algunas parecían haber pasado mucho tiempo marchitándose. Volví a mi asiento, sosteniendo el ramo sin comprender del todo lo que acababa de pasar. Miré por la ventana, tratando de aclarar mi mente. El paisaje pasaba a toda velocidad y de pronto sentí que algo se desintegraba en mis manos. Al mirar hacia abajo, vi que las flores se desmoronaban en cenizas. Intenté soltar el ramo, pero las cenizas parecían adherirse a mis dedos, como si se fundieran con mi piel. Froté mis manos y la ceniza se esparció por el suelo, como si nunca hubiera habido flores. La sensación que me invadió en ese momento fue de un terror profundo. No podía explicar lo que había sucedido, y aún menos podía entender por qué esas flores se habían convertido en cenizas. Pensé en decir algo al conductor, pero me sentía aturdido y decidí quedarme en silencio. El resto del viaje lo pasé en un estado de nerviosismo y confusión. Me resultaba imposible dormir, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro inexpresivo de la mujer, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. Recordaba el frío de sus manos cuando me entregó el ramo, la forma en que había desaparecido como si nunca hubiera existido. Al llegar a Veracruz, salí del autobús rápidamente, casi corriendo, y sentí un alivio inmediato al pisar el suelo firme de la terminal. Miré el autobús desde fuera, preguntándome si todo había sido un sueño o una especie de alucinación provocada por el cansancio. Antes de alejarme, decidí preguntar al conductor si había notado algo extraño durante el viaje, pero al acercarme, me sorprendí al ver que él no parecía reconocerme. Me dijo que nadie había subido en esa parada, y menos aún una mujer con un vestido blanco. Pasaron los días, y el recuerdo de aquella mujer no me abandonaba. Traté de contar la historia a algunos amigos, quienes, por supuesto, se rieron y me dijeron que debía haberlo soñado. Pero algo dentro de mí me decía que lo que había vivido era real. Decidí investigar un poco sobre el tramo del camino donde ella había subido, y para mi sorpresa, descubrí una historia escalofriante. Hace muchos años, en esa misma ruta, una mujer había perdido la vida en un accidente de autobús. Iba de camino a su boda, vestida de blanco y con un ramo de flores en las manos. El autobús se salió del camino y todos los pasajeros murieron, incluido su prometido. Desde entonces, los lugareños cuentan que su espíritu ronda esa carretera, siempre buscando un pasajero que le ayude a encontrar el camino que nunca pudo completar. Supe entonces que aquella mujer era algo más que un simple espectro, llevaba consigo un dolor tan profundo que parecía ser capaz de atravesar el tiempo y el espacio, arrastrando a quien tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Aunque no la volví a ver, siento que algo de ella quedó conmigo aquella noche, una sombra persistente en el rincón de mi memoria. A veces, en sueños, veo su rostro y siento el peso de aquellas flores transformándose en cenizas una vez más. Y, aunque intento no pensar demasiado en ello, sé que cada vez que tomo un autobús y veo una mujer vestida de blanco, algo en mi interior se estremece, recordándome que hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden explicar. La Rumorosa. Nunca me ha gustado conducir de noche en La Rumorosa. Es un tramo que atraviesa un cañón serpenteante, con pendientes empinadas y curvas cerradas. Los viejos conductores dicen que la carretera tiene vida propia, que sabe cuando tienes miedo y juega con tu mente, retándote. Nunca les hice caso. ¿Cómo podría una carretera saber algo?
Pero esta noche deseo haberles creído desde el principio. Tomé el turno nocturno en el autobús por una paga extra. Eran las 10 de la noche cuando partí del terminal. Conmigo iban 8 pasajeros, todos adultos, de rostros cansados y cabizbajos. Aparentemente, nadie estaba interesado en conversar y yo no estaba de humor para iniciar charlas. Ya había oscurecido y una neblina densa empezaba a formarse en el horizonte justo a medida que nos adentrábamos en la Rumorosa. Mientras ascendía, la niebla se hizo más espesa, tanto que apenas podía ver a unos metros frente al autobús. No ayudaba que la radio no captara señal y los faros apenas lograban cortar el espesor blanco que nos rodeaba. Era como si el autobús flotara en medio de una nada opaca y asfixiante. La carretera ya no parecía una carretera, solo podía seguirla por instinto. Fue entonces cuando vi algo extraño. A la orilla del camino, una figura borrosa se mantenía inmóvil, mirando hacia el autobús. Era alta, con una silueta humana, pero algo en ella me pareció retorcido. Frené un poco para verla mejor, pero en cuanto parpadeé, ya no estaba. Continué conduciendo, con una extraña sensación de inquietud. No quise mirar por el retrovisor, pero mi cuerpo lo hizo de forma automática. Entonces, lo vi. A lo lejos, detrás del autobús, la figura me seguía. No tenía rostro, o al menos, no pude distinguirlo en la oscuridad, pero era algo que no necesitaba rostro para infundirme miedo. Tenía la forma de una sombra, de esas que ves de reojo y que desaparecen al enfocarte en ellas. Miré al camino, tratando de ignorarlo, pero mi mente ya no estaba en la carretera, estaba detrás, donde la sombra parecía estar cada vez más cerca. Los pasajeros comenzaron a inquietarse, notando la tensión en el ambiente. Un hombre de mediana edad se levantó y se acercó a mí, diciendo que sentía una presencia extraña. «Debe ser la carretera», le respondí con un tono de voz que no convencía ni a mí mismo. Él me miró en silencio y volvió a su asiento, pero no dejó de vigilar por la ventana. A medida que nos adentrábamos más en el cañón, la niebla se volvió más densa y pesada. Una bruma extraña llenó el autobús, impregnándolo de un olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar pero que me resultaba inquietante, como si una tormenta se estuviera formando dentro del autobús. Para mi sorpresa, nadie más parecía notar este olor. Era como si algo o alguien intentara comunicarse solo conmigo. Sentí el frío recorrerme la espalda cuando escuché un susurro apenas audible. «No lo harás. No lo harás», no pude encontrar de dónde venía, pero me quedó claro que la voz no era humana. Cerré los ojos un segundo, tratando de sacudirme ese terror irracional, pero cuando los abrí, la carretera se había transformado. Ya no eran las curvas habituales de la Rumorosa, era una carretera recta, interminable, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, lo que era imposible. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba perdido, que la carretera ya no era la misma y que, de alguna manera, algo había cambiado la ruta. Miré a los pasajeros, buscando algún tipo de consuelo, pero ellos no se movían. Estaban inmóviles, en completo silencio. Parecían congelados en el tiempo, con los ojos abiertos, mirando fijamente al frente, sin parpadear. Comencé a llamarles, sin obtener respuesta. Era como si ya no fueran personas, sino maniquíes vacíos, cuerpos sin alma. Mi corazón latía tan rápido que temía que se saliera de mi pecho. Quería detener el autobús y salir corriendo, pero algo me mantenía pegado al asiento. Mis manos no respondían, mis piernas estaban entumecidas y una voz me susurraba al oído: «Sigue conduciendo». La voz era fría y sus palabras se sentían como cuchillos helados rasgándome la piel. Entonces, sin razón alguna, el autobús comenzó a acelerar por sí solo. Intenté frenar, pero el pedal no respondía. La carretera, que antes era recta, ahora se llenaba de curvas nuevamente, pero el autobús no las respetaba. Solo se lanzaba hacia adelante como si alguien más, o algo más, lo condujera. Mis ojos no podían despegarse del retrovisor. La sombra continuaba allí, pero ahora estaba dentro del autobús, avanzando hacia mí lentamente. Su presencia era sofocante, como un peso enorme que me aplastaba, quitándome el aliento.
De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear y un frío invernal se extendió en el aire. Podía sentir que mis pulmones luchaban por respirar, como si el aire se hubiera convertido en un gas espeso que me impedía inhalar. El autobús, como si obedeciera a esa sombra, continuaba acelerando por el abismo de la Rumorosa, acercándose peligrosamente al borde de un precipicio. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de eso, todo se detuvo de golpe. Abrí los ojos y vi que estaba de nuevo en la carretera normal, como si nada hubiera pasado. Los pasajeros se movían, conversaban entre ellos y me miraban, confundidos, como si todo lo que había experimentado hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Aún podía sentir el frío en mi piel y cuando miré por el retrovisor, la sombra estaba allí, justo detrás de mí. Esta vez no era solo una silueta. Pude distinguir un rostro, deformado y vacío, con una mirada que parecía devorarme el alma. Entendí entonces que esa carretera no dejaba a nadie salir sin dejar una marca, y que aunque parecía haber escapado, la sombra me seguiría siempre. Continué conduciendo, esperando encontrar la salida, sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. La Rumorosa había tomado algo de mí, algo que jamás podré recuperar. Y ahora, cada vez que conduzco por este tramo, siento su presencia, sus ojos clavados en mí, recordándome que aún estoy atrapado, que jamás escapé realmente. El camino equivocado. Nunca he sido un gran fanático de los viajes en autobús, pero a veces es la única opción cuando necesitas ahorrar dinero. En esta ocasión, el autobús que tomé parecía estar en buen estado, y el conductor, un hombre de unos 50 años con una cara inexpresiva, me aseguró que llegaríamos a tiempo. Partimos al anochecer, con el cielo cubierto de nubes y la promesa de una tormenta en el horizonte. No me importaba mucho, solo quería cerrar los ojos y dormir un rato. Al principio, todo fue bastante normal. El ruido del motor y las sacudidas del autobús ayudaban a arrullarme en un sueño superficial. Cada tanto, abría los ojos y veía cómo el paisaje iba cambiando, de las calles iluminadas de la ciudad, pasamos a los pueblos oscuros y luego a las zonas rurales. Eventualmente, el autobús entró en una carretera secundaria, de esas que parece que no tienen fin, rodeadas por árboles altos que ocultan el cielo. Eran pasadas las 3 de la madrugada cuando sentí un golpe fuerte. Me desperté de inmediato, mi corazón latiendo a toda velocidad. Miré alrededor y noté que otros pasajeros también estaban despiertos, con la misma expresión de desconcierto en sus rostros. El autobús se detuvo en seco y, después de unos segundos, el conductor se levantó, caminó hacia el frente y abrió la puerta. Lo seguí con la mirada mientras salía y desaparecía en la oscuridad de la carretera. Pasaron los minutos y el conductor no volvía. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, pero la mayoría solo esperaba en silencio. Traté de asomarme por la ventana, pero no se veía nada más allá de la luz tenue de las farolas en la carretera. Tras 15 minutos, la inquietud se transformó en una sensación de opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Finalmente, el conductor volvió, pero su rostro había cambiado. Había algo extraño en su expresión, algo que no pude identificar. Sin decir una palabra, cerró la puerta y regresó a su asiento. Puso el autobús en marcha, pero en lugar de volver al camino por el que habíamos venido, se desvió por otro. Un camino que, de inmediato, reconocí que no era el correcto. Traté de calmarme pensando que tal vez se había perdido, pero el silencio en el vehículo me puso nervioso. Ni siquiera los otros pasajeros parecían dispuestos a cuestionar la situación. Conforme avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más extraño. La carretera era angosta y las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, como si trataran de atraparnos. El clima se había vuelto más frío, y una niebla densa comenzó a rodearnos. La visibilidad era casi nula, pero el conductor no aminoraba la velocidad. Sentía un nudo en el estómago y un sudor frío me recorría la frente. Sabía que algo estaba mal, pero no podía hacer nada, solo quedaba esperar y ver a dónde nos llevaba este camino.
Después de un tiempo, el autobús se detuvo frente a una vieja gasolinera abandonada. No había luces ni señales de vida, pero el conductor nos indicó que bajáramos. Todos los pasajeros, como en un trance, obedecieron. Al poner un pie fuera, sentí el frío aire de la madrugada y un olor desagradable, como a tierra húmeda y algo podrido. Miré a mi alrededor, esperando ver algún indicio de por qué estábamos allí, pero todo parecía desierto, como si hubiera sido olvidado por completo. Uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad, intentó hablar con el conductor. No podía escuchar lo que decían, pero la expresión de terror en el rostro del hombre lo decía todo. La siguiente cosa que supe fue que el conductor se había subido de nuevo al autobús y arrancó sin esperarnos, dejándonos allí, en medio de la nada. Corrí detrás del autobús, gritando, pero desapareció en la oscuridad y el sonido del motor se desvaneció en el silencio. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero la ansiedad me consumía. El silencio era tan profundo que incluso podía escuchar mi propio pulso. Los otros pasajeros se dispersaron, buscando señales de ayuda, pero parecía que estábamos atrapados en un lugar fuera del tiempo. De vez en cuando, me parecía ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando trataba de enfocarme, no había nada. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de un par de metros. Era como si el mismo lugar nos estuviera tragando. Finalmente, decidí volver al punto donde habíamos quedado varados, tratando de recordar el camino que habíamos recorrido en el autobús, pero nada se veía igual. Me pareció escuchar un ruido, como un susurro, y sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás y no vi nada, pero el miedo me impedía moverme. Estaba solo, perdido en ese lugar olvidado y, de alguna manera, sentía que no era el primero en experimentar esto. Como si aquel sitio tuviera un magnetismo extraño, atrayendo a los que se desviaban de su camino y quedaban atrapados en un ciclo interminable de desorientación y miedo. No sé cuánto tiempo más estuve allí. Horas, tal vez días. Mi sentido del tiempo se había distorsionado y lo único que podía pensar era en el conductor y en su mirada vacía, como si supiera que no volveríamos. Al final, encontré una carretera, o eso pensé, y caminé hasta que mis piernas no dieron más. Eventualmente, me encontraron, vagando sin rumbo. Me dijeron que estaba en shock y que no era el primer caso de gente que desaparecía en esa carretera. Cuando traté de explicarles lo que había pasado, nadie me creyó. Hasta el día de hoy, me pregunto si aquel conductor sabía lo que estaba haciendo. Si había llevado a otros antes y si ese lugar extraño y opresivo seguiría esperando a más víctimas. Lo único que sé es que desde entonces no he vuelto a subirme a un autobús y cada vez que pienso en ello, una parte de mí siente que nunca escapé realmente de aquel camino equivocado. El pasajero invisible. Era el año 2002. Por aquel entonces, solía viajar con frecuencia en autobuses de larga distancia por cuestiones de trabajo. Recuerdo que aquella madrugada en particular, el frío de Chihuahua calaba en los huesos. Había esperado a que el primer autobús del día llegara, sintiéndome tan solo en la terminal que podría haber jurado que nadie más en el mundo estaba despierto. El autobús finalmente llegó, casi vacío, como lo esperaba. Me subí y escogí un asiento cerca de la mitad del vehículo, justo al lado de una ventanilla. Miraba el paisaje árido mientras el amanecer comenzaba a desdibujar las sombras. Al poco rato, un niño se subió. Lo noté inmediatamente porque fue el único pasajero que subió en esa parada en medio de la nada. Era un niño delgado, de no más de 8 años, con el cabello revuelto y una expresión fría, casi como si fuera una estatua. Lo vi avanzar y sentarse unas filas más adelante, justo en el lado opuesto del pasillo. Decidí romper el hielo, o más bien, el silencio inquietante del autobús. Me acerqué a su asiento y le pregunté hacia dónde iba. El niño me miró con unos ojos vacíos, su piel pálida casi parecía translúcida en la tenue luz del amanecer. No respondió, solo me observó fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. Fue entonces que, en un abrir y cerrar de ojos,
El niño simplemente desapareció. Parpadeé varias veces, incrédulo. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna explicación, tal vez un juego de luces o mi propia imaginación jugándome una mala pasada. Pero él no estaba. Me levanté y recorrí el pasillo, buscando al niño entre los asientos vacíos, pero no había rastro de él. Me acerqué al conductor, un hombre mayor, de rostro curtido y ojeras profundas, y le pregunté si había visto al niño subir. Me miró con sorpresa, y luego, como si le hubiera hecho una pregunta absurda, negó con la cabeza y se volvió hacia la carretera. Regresé a mi asiento, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Quizá el niño había bajado antes de que me diera cuenta? Tal vez había tomado el autobús equivocado y se había bajado en el último segundo. No lo sé, pero mientras trataba de explicármelo, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Pasaron los kilómetros, y con ellos los minutos, los cuales parecían extenderse. La carretera, casi desierta, era solo una interminable línea que se perdía en el horizonte. Estaba casi convencido de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio, cuando de pronto, al girar la cabeza hacia el pasillo, lo vi de nuevo. Esta vez estaba sentado un par de filas detrás de mí, en el mismo asiento del lado opuesto. Mi respiración se aceleró. Traté de mantener la calma, pero el miedo me fue invadiendo. ¿Cómo era posible? Me había asegurado de que el niño no estaba. Aún así, allí estaba, inmóvil, observándome fijamente con esa expresión fría y vacía. Opté por quedarme quieto, sin perderle de vista, como si al hacerlo pudiera asegurarme de que no desaparecería otra vez. Sin embargo, un parpadeo bastó. Ya no estaba. Me levanté de un salto y recorrí el autobús entero, revisando cada asiento, cada rincón, pero el niño no estaba. Fue en ese momento que el conductor, al verme de pie y alterado, me llamó la atención, exigiéndome que volviera a mi asiento. Volví a sentarme, intentando calmarme. Me repetía a mí mismo que tal vez todo era un sueño, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Sin embargo, el ambiente del autobús era sofocante y no importaba cuántas veces me restregara los ojos, todo seguía igual. Las horas pasaban y el niño aparecía y desaparecía a intervalos irregulares. Siempre en diferentes asientos, siempre observándome. A veces me daba la impresión de que se acercaba cada vez más. Empecé a sentir que mis propios pensamientos me traicionaban, porque cada vez que pensaba en él, reaparecía. En un momento, escuché un sonido tenue, un susurro casi inaudible, proveniente del asiento de al lado. Al girarme, lo vi allí, sentado junto a mí, mirándome con esos ojos vacíos y sin expresión. Su rostro parecía cambiar, como si se deformara por momentos. Tragué saliva, paralizado por el terror. Intenté moverme, pero el miedo me mantenía clavado en el asiento. Entonces, algo más extraño sucedió. El niño abrió la boca, y aunque no salió palabra alguna, en mi mente escuché una voz profunda y gutural que parecía no pertenecerle. No perteneces aquí, decía, y cada vez que repetía esa frase, el tono se volvía más amenazante. El autobús seguía avanzando, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado, más oscuro. El cielo afuera se había tornado gris, y ya no podía distinguir entre la madrugada y la noche. Los otros pasajeros parecían ausentes, como si no estuvieran realmente ahí. Fue entonces que sentí la urgencia de bajar. A cualquier costo, debía bajarme de ese autobús. Me levanté y caminé rápidamente hacia el conductor. Antes de que pudiera abrir la boca para pedirle que me dejara bajar, él me miró con una expresión grave y negó con la cabeza. «Es tarde», dijo en voz baja, con un tono que me heló la sangre. «Nadie se baja de aquí». Me volví a mi asiento, sintiéndome atrapado. Las ventanas se habían vuelto opacas y no podía ver nada afuera. El niño seguía ahí, cada vez más cerca, ocupando el asiento a mi lado. La voz en mi mente seguía repitiendo esas palabras: «No perteneces aquí». El autobús parecía no tener fin. Las horas se convertían en días y el niño no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo allí,
mirándome, acechando. Empecé a sentirme enloquecido, perdido en un limbo de tiempo y espacio. No había escapatoria. Finalmente, el autobús se detuvo. El conductor se volvió hacia mí y, sin decir una palabra, me señaló la puerta de salida. Me levanté, temblando, y bajé. El niño se quedó en el autobús, pero sentí que su mirada seguía clavada en mí hasta que las puertas se cerraron. Miré alrededor y descubrí que estaba en la misma terminal en la que había abordado. La gente iba y venía, y el frío de la madrugada aún se sentía en el aire. Revisé mi reloj. Había pasado solo 1 hora desde que subí, pero se sentía como si hubieran pasado años. Desde ese día, he evitado los autobuses. No sé qué era aquel niño ni qué significaban sus palabras, pero su recuerdo sigue persiguiéndome. A veces, en medio de la noche, puedo ver su rostro pálido y esos ojos vacíos mirándome desde las sombras. Y en esos momentos, siento el mismo escalofrío de aquella madrugada, como si aún estuviera atrapado en aquel autobús que nunca termina su viaje. Nunca más volví a tomar un autobús en Chihuahua al amanecer. En mi mente, sigo preguntándome si el niño era real o si simplemente fui una víctima del cansancio y la sugestión. Pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo su rostro, sé que, de algún modo, él sigue ahí, esperando. Risas en la oscuridad. Viajar de noche nunca fue un problema para mí. Era algo rutinario, tanto que había desarrollado una especie de tranquilidad al hacerlo. Las carreteras oscuras y solitarias parecían como extensiones de mis pensamientos, dejaba vagar la mente mientras el autobús avanzaba en su rumbo fijo. Era una de esas noches, hace 20 años, cuando tomé un autobús de Monterrey hacia la frontera. Yo tenía entonces 30 años y hacía aquel viaje al menos una vez al mes. Pero esa noche en particular, algo fue diferente. Algo se quedó conmigo desde entonces, y aún ahora, al recordarlo, siento un frío que me cala hasta los huesos. El autobús estaba prácticamente vacío, apenas éramos 6 o 7 pasajeros. No era nada fuera de lo común para esas horas de la noche. Me senté al fondo, cerca de la ventana, donde podía apoyar la cabeza y quedarme dormido sin problemas. El motor rugía bajo mis pies y el suave vaivén del autobús me fue sumiendo lentamente en un sueño ligero. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, algo me perturbó. Primero fue una especie de eco, un sonido apagado que apenas sobresalía sobre el ruido del motor. No le di importancia. Seguí con los ojos cerrados, intentando descansar. Pero luego, volvió a sonar, y esta vez más claro. Era una risa. Al principio pensé que era un eco lejano, tal vez de alguna conversación entre los pocos pasajeros que había visto subir. Pero cuando abrí los ojos, me di cuenta de que todos estaban en silencio. La risa era tenue, pero infantil, como el sonido de niños jugando al escondite. Apreté la mandíbula, intentando ignorar lo que parecía solo una alucinación por el cansancio. Me acomodé en mi asiento y cerré los ojos, decidido a dormir, pero las risas no cesaban. Empezaron a subir de volumen, como si esos niños estuvieran acercándose. De vez en cuando escuchaba susurros, como palabras dichas al viento, incomprensibles. Al abrir los ojos de nuevo, no había nadie más de pie, y todos los demás pasajeros parecían ajenos a esos sonidos. La ansiedad me empezó a ganar. Decidí levantarme y caminar un poco para despejar la mente. Recorrí el pasillo del autobús, mirando hacia las otras filas. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos, y el conductor, que apenas se veía desde mi posición, parecía inmerso en su propio mundo, concentrado en la carretera. Justo cuando pasé por el medio del autobús, una risita ahogada resonó justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aire rozar mi cuello. Me giré rápidamente, pero no había nada. Miré a todos lados, buscando el origen de ese sonido. Pero el autobús estaba completamente vacío, salvo por los dormidos. Traté de razonar. Tal vez era el cansancio acumulado o un sueño que se colaba en la realidad. No tenía sentido, pero prefería aferrarme a esa explicación.
Regresé a mi asiento, intentando ignorar las risas que seguían allí, como si vinieran de todas partes. Cerré los ojos de nuevo, esta vez decidido a no abrirlos hasta llegar a mi destino. Fue entonces cuando sentí que algo me rozó el brazo. Abrí los ojos de golpe y me encontré mirando el asiento vacío a mi lado. No había nada, pero el frío que sentía en el brazo era real, como si una pequeña mano helada hubiera tocado mi piel. Miré alrededor, notando que el autobús se había oscurecido más. Apenas una tenue luz iluminaba el pasillo, dándole al ambiente un aire sombrío. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. En el reflejo de la ventana frente a mí, noté dos figuras pequeñas. Dos sombras, alargadas y sin forma definida. Se movían detrás de los asientos, como si estuvieran escondiéndose. Cerré los ojos, tratando de borrar esa imagen de mi mente. Pero cuando los abrí de nuevo, las sombras se habían acercado. Parecían estar justo a mi lado, en los asientos vacíos de enfrente. El pánico se apoderó de mí. Mi mente trataba de racionalizar, de encontrar una explicación lógica. Intenté calmarme, respirando profundamente, pero sentía la presencia de esos niños, aunque no los podía ver. Las risas seguían, como un susurro constante que llenaba el ambiente. En un momento de desesperación, decidí que ya no podía quedarme allí. Me levanté y caminé hacia el conductor, decidido a pedirle que se detuviera, aunque fuera por unos minutos. Cuando llegué al frente, el conductor apenas me miró. Le pregunté si él también había escuchado algo, si había notado algo extraño. Me miró como si no entendiera de qué le hablaba. Es la carretera, amigo. El ruido del viento y del motor. Tranquilo, relájese y vuelva a su asiento, me dijo con un tono indiferente. Me quedé allí unos segundos, mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá del parabrisas. La carretera estaba desierta, sin un solo automóvil a la vista. Regresé a mi asiento, sin más opción que esperar a llegar. Los susurros y risas continuaban, y ahora parecían incluso más burlonas. Me decían cosas que no entendía, palabras fragmentadas que se mezclaban con el sonido del motor. El viaje se convirtió en una tortura silenciosa. A cada momento sentía como si algo me estuviera vigilando, como si esos niños invisibles se burlaran de mi terror. Finalmente, el autobús llegó a la terminal. Bajé apresurado, respirando con dificultad. Miré hacia atrás, esperando ver alguna señal de aquellos niños, pero solo vi a los otros pasajeros bajando como si nada hubiera pasado. Ninguno parecía haber escuchado las risas o percibido las sombras. Me quedé parado en la terminal, temblando, sin saber si lo que había vivido era real o si mi mente me había jugado una mala pasada. Desde ese día, nunca volví a tomar un autobús de noche. Incluso ahora, 20 años después, el sonido de una risa infantil me provoca escalofríos. Y a veces, en la oscuridad de mi habitación, juro escuchar esos mismos susurros, como si los niños me hubieran seguido hasta el final, sin intención alguna de dejarme en paz. El último viaje. Siempre he sido escéptico sobre las historias de terror. Creía que los cuentos de fantasmas y criaturas eran inventos para asustar a los niños o pasar el rato en noches de insomnio. Sin embargo, hay algo que aún me cuesta racionalizar, lo que vi en ese viaje en autobús hace casi 10 años. Eran cerca de las 11 de la noche cuando subí al autobús de la línea 46 que conecta mi ciudad natal con el pequeño pueblo donde vive mi familia. El trayecto no era especialmente largo, pero sí estaba plagado de curvas peligrosas y tramos de carretera mal señalizados. El autobús en sí era antiguo y rechinaba con cada movimiento, como si el metal estuviera a punto de romperse. Sin embargo, en aquel entonces no le presté mucha atención, el cansancio me tenía embotado, y mi único pensamiento era llegar y descansar. El conductor, un hombre mayor con un rostro tan curtido como la piel de un viejo tambor, me saludó con una mirada casi apática. No era la primera vez que tomaba ese autobús y de alguna manera me reconfortaba ver a alguien que parecía conocer el camino como la palma de su mano. Después de unas palabras de bienvenida entrecortadas, nos pusimos en marcha.
El trayecto fue tranquilo al principio. Había apenas 4 pasajeros más, una mujer con un niño dormido en brazos, una pareja de adolescentes que parecían recién enamorados y un anciano que no dejaba de murmurar en voz baja. La atmósfera era tensa, no por algo en particular, sino por el profundo silencio que se instaló una vez que abandonamos la ciudad. La carretera estaba extrañamente vacía esa noche. No había ni un solo coche en sentido contrario, ni siquiera una luz de otro vehículo en la lejanía. Era como si el mundo se hubiera detenido y nosotros fuéramos los únicos moviéndonos en medio de la nada. La oscuridad se cerraba a nuestro alrededor como una capa pesada, y el único sonido era el traqueteo del autobús y el ronroneo del motor. A medida que avanzábamos, empecé a sentir una incomodidad creciente. Miraba por la ventana y no veía nada más que la carretera que se extendía delante de nosotros, pero una extraña sensación me invadía, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros, con ramas que se alargaban como dedos huesudos tratando de alcanzarnos. Llevábamos un rato en ese tramo de carretera cuando el autobús comenzó a desacelerar. Miré hacia el frente y pude ver que el conductor estaba enfocado en algo en la carretera. Me incorporé en mi asiento, tratando de ver que lo había hecho reducir la velocidad, y entonces lo vi. En medio de la carretera, iluminada por los faros del autobús, se encontraba una figura. Al principio, pensé que era un animal, pero al enfocar la vista, me di cuenta de que era algo mucho peor. La figura era demasiado alta para ser humana, con extremidades desproporcionadas que parecían doblarse en ángulos imposibles. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su rostro, si es que se podía llamar así, era una mueca de horror inhumano. No tenía ojos, solo cavidades oscuras que parecían absorber la luz, y su boca era una línea torcida que se extendía por toda la cara, como si alguien la hubiera rasgado desde un lado hasta el otro. El conductor detuvo el autobús a pocos metros de la criatura, y el silencio se hizo aún más pesado. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar. La figura se quedó inmóvil, mirándonos, como si supiera que la estábamos observando, como si disfrutara de nuestra impotencia. Entonces, comenzó a acercarse. Cada paso que daba era un espectáculo espeluznante. Sus extremidades se estiraban y encogían de una manera antinatural, y un sonido extraño, similar al crujido de huesos rotos, acompañaba cada movimiento. Nos estaba acechando, y yo podía sentir el pánico apoderarse de cada fibra de mi ser. El conductor, quizás por puro instinto, intentó retroceder, pero el autobús no respondía. Era como si las ruedas se hubieran fijado al asfalto y estábamos atrapados allí, frente a esa criatura que se acercaba lentamente. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo, estábamos indefensos. De repente, la criatura se detuvo a solo unos metros del autobús y se inclinó hacia nosotros, mirando directamente a través del parabrisas. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón, y entonces ocurrió lo más extraño de todo. Sin previo aviso, la criatura emitió un sonido agudo y desgarrador, algo entre un grito y un lamento que hizo vibrar los cristales del autobús. Fue un sonido tan intenso que me hizo cubrirme los oídos, pero aún así, podía sentirlo resonando en mi cabeza. La mujer que llevaba al niño en brazos empezó a llorar, mientras el anciano murmuraba algo incomprensible en lo que parecía ser una oración o un rezo. Yo estaba paralizado, incapaz de pensar, de moverme o siquiera de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces, sin razón aparente, la criatura se giró y comenzó a alejarse. Su marcha era lenta y torpe, como si le costara moverse, y pronto desapareció en la oscuridad. Nos quedamos allí, en completo silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. El conductor, todavía temblando, logró arrancar el autobús y continuamos nuestro camino sin decir una palabra. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegamos al pueblo, pero el trayecto se me hizo eterno. Nadie habló durante el resto del viaje, ni siquiera cuando descendimos del autobús. Solo recuerdo las miradas de terror en los rostros de los demás pasajeros, el temblor en las manos del conductor y la sensación de que algo nos había seguido durante todo el camino. Desde aquella noche, he evitado tomar autobuses en trayectos largos.
Aún me atormenta la visión de esa criatura y me pregunto si era real o simplemente una alucinación colectiva. Pero lo que más me aterra es la posibilidad de que pueda volver a encontrarme con ella en alguna carretera desierta, porque sé que, si eso ocurre, no habrá vuelta atrás.